a compartir mi pantalla para que puedan, para empezar la presentación. Muy bien, estamos en la semana, en la Expo Textil 2021 y el título, divertido, pero para que tenga sabor, de gastronomía y confecciones, una receta para el futuro. Los tres acá presentes, Felipe, Arturo y yo, somos, bueno, yo soy representante de esta firma americana, de origen americano, que se encarga justamente de análisis de tiempos predeterminados en base a los software, que ya hablaremos un poco de eso. Además de otra maquinaria que ya todo el mundo sabe que Morat y compañía representa. Nuestra compañía nació en 1950, fue fundada por mi abuelo. En aquella época todo se dedicaba a vender maquinaria de la industria de la confección hogareña, del hogar. Ahora ya todo es industrial y estamos acá siguiendo. Vamos a ver cuántas generaciones más de Morantes acompañan ese rubro. ¿Por qué gastronomía confecciones, como mencionaba Rolando? ¿Qué se parece la gastronomía y las confecciones? Que ambas tienen que pasar por varios procesos. No es lo mismo ahora agarrar una prenda, coserla y se acabó. No. Hay que identificar y resaltar muy claramente cuáles son los pasos para realizar una buena prenda como para realizar un buen plato de comida. Y así como el problema que hay ahora, se han dado cuenta que ya uno no habla pues de un tipo de ceviche, de un tipo no hemos saltado, sino ya habla de ciertos grados de especialización. Le ponen más insumos, otro producto, le dan otro sabor, otro toque personal. Y lo mismo está pasando con la moda. Ya no es la época en la cual todos usamos el mismo polo o el mismo jean, no, ahora todo tiene que ser personalizado o diferenciado, lo que conlleva a que los fabricantes de confecciones, se tengan problemas porque ya la cadena de la producción se les va rompiendo. Pero vamos a hablar de eso poco a poco, ¿no? A mí se me hace algo hasta esto, pero también esto es importante. Cómo hacer un buen plato de comida y cómo cocer perfectamente y eficientemente las prendas. Les presento a mis compañeros. Tenemos la presencia de Arturo Rodríguez, de México. Tenemos la presencia también de Felipe Gómez, de Colombia. Bueno, en mi caso, acá que también voy a estar un poco manejando la conferencia. Arturo, por favor, bienvenido. Creo que voy a empezar, Ricardo, y gracias por invitarme a tu país que tanto quiero. Es un gusto estar otra vez en Expo Textil. Un saludo desde Guadalajara a los asistentes y en especial a la señora Luisa Mesones, que conocí hace muchos años. Y quiero empezar nada más por decir, ya que vamos a hablar en broma y en serio de confección y de cuestión culinaria, ahí me ven ahí tratando de cortar unos ajís con una tortilla. Y por ahí salió un dicho que creo que les va a llamar la atención. Si te van a dar órdenes, que sean de tacos. Y si te van a dar lata, que sea de cerveza. Yo creo que con esto quiero plantear que la conferencia va a estar divertida. Obviamente vamos a hablar de cosas serias, pero pues ojalá que la pasemos a gusto y que aprendamos tanto de comida como de confección. Gracias una vez más, Ricardo. Gracias, Arturo, por estar presente y acompañarme. Como ustedes, Felipe Gómez, gracias también, por favor, por estar acá con nosotros. No, Ricardo, pues gracias a vos por invitarnos. Por el acento sabrán que si ven mucha novela, que soy de Medellín, la ciudad de la eterna primavera, con ganas de volver a Perú, porque sí definitivamente tiene la mejor comida, no sé si mundial, pero por lo menos en Latinoamérica sí lo es. Vamos a hacer un momento agradable donde vamos a hacer una combinación culinaria con confección que suena loca, pero locos estábamos todos a hacerla. Pero una combinación loca, pero muy sabrosa. Es lo que va a ser interesante. Okay. Muy bien, vamos a dar inicio a la conferencia. Bueno, ya empezó, ¿no? Empezando como que estamos en un momento de lo que se llama la industria 4.0 y hacia allí tenemos que llegar, porque no hay otra manera de manejar nuestra productividad de nuestras fábricas si no nos ponemos ya con la industria actualizada. Como ejemplo, la primera
La industria 1 fue cuando era la mecanización, el eje vapor. La número 2, la producción en serie con los autos Forte, ya 1901, qué sé yo. La tercera fue en los 60 con la computación y la automatización, que se comenzó a automatizar y a computarizar. Pero la cuarta revolución es cuando todo está interconectado. Todo, ya, todas las máquinas tienen que tener interconectividad, incluso la producción de cada persona que está realizando la línea de producción, para poder saber el tiempo real, cómo va la productividad, qué problemas hay, qué cuellos de botella hay, etcétera, etcétera. Hacia allá es donde tenemos que encaminarnos. Y acá vamos a hablar también de varios procesos también, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe cuáles son las comidas más famosas de tanto de México como de Colombia como de Perú, ¿no? Tenemos los tacos mexicanos, tenemos las arepas, y bueno, en Perú ceviche, es el más conocido afuera, ¿no? Ese cevichito, bueno, lo hice un domingo no hace mucho, pero bueno, me quedó rico. Hablando de México, que los famosos tacos al pastor, que son más o menos conocidos, el tema es, cuando hablamos también de moda o hablamos de creatividad en general, no solo, ya nos hablamos de un tipo de producto, sino que hablamos de darle la vuelta al producto, crear otro producto propiamente dicho. En este caso, un postre de taco al pastor. ¿Alguna vez has comido eso, Arturo? No, es una muy bonita foto, pero yo me quedo con mis tacos al pastor. Cebollitas, culantro, limón, y no hay que olvidarnos del ají. Claro, pero no hay que dejar de lado que hay cierto grupo de personas que están buscando la diferenciación, tanto en comida como también en moda, ¿no es cierto? Digamos que la creatividad nunca debe faltar. Ahora, si trabajamos sobre una buena base y sobre eso mejoramos, pues ya estamos inclusive hablando del concepto japonés que hablaremos más adelante del Kaizen. Ya llegaremos a esto, poco a poco. La moda es discutible. ¿Será bueno un postre de taco al pastor? Bueno, pero es la moda, hay que hacer algo fresco, algo diferente. Sí, y lo mismo nos pasa con la arepa colombiana, ¿no? Que tenemos la arepa común y corriente, que es una mezcla de harina de maíz, agüita, y ahí ya, bueno, se fríe con mantequillita, con su queso y todo, ¿no? Sin embargo, ahora la creatividad ya hace que haya arepas gourmet, ¿no? Pero en Colombia, evidentemente, Felipe, la arepa sigue siendo el plato tradicional de todos los días, ¿no? Sí, Ricardo. Lo que sucede es que ya es que le pones encima y hay inclusive restaurantes especializados en arepa y algo más, y que inclusive tú puedes llegar al restaurante de qué quiere, cómo quiere la arepa. O sea, ya yo defino mi diseño en la arepa. Es una realidad y es algo que ya hace parte de nuestra cultura. La arepa tradicional que ves en la foto es arepa, se le pone que es de maíz, inclusive están varias opciones, mantequilla, quesito, y eso estamos hablando de la época de los abuelos. Y ya estamos en 3 generaciones, 4, y este tipo de arepa es la que nos está apareciendo. Pues hablando de comida también, ya para hablar un poco, hablamos, bueno, en Perú tenemos el famoso ceviche, ¿no? Ya para llegar acá, que es muy sabroso, muy rico, muy fresco. No es complejo de preparar teniendo un buen producto, pero cuando ya hay otros tipos de sabores y queremos variar, hay otros tipos de recetas como este ceviche al aroma de finas hierbas, en naranja agria y con leche de tigre light, o sea, francamente hay de todo, ¿no? O sea, como tú dices, hay creatividad, no hay que dejar de lado la creatividad, y eso nos lleva justamente al mundo de la moda. No es lo mismo hablar de una prenda, de un polo, de una camiseta clásico, estándar, básico, que lo encontramos en todas partes, y en su momento, como decía Felipe, nuestros abuelos lo usaban y no había mayor ni requerimiento, ni necesidad, ni se buscaba mayormente. Sin embargo, hoy por hoy ya se está pidiendo y se está exigiendo moda, y eso es lo que nos lleva a un reverendo dolor de cabeza para los que nos dedicamos a la confección. Sin embargo, quien abraza esa moda, quien es ingenioso, quien camina con eso, logra comprar el mercado. Eso también es cierto. Sí, el que domina, la moda sí domina el mercado. No se lo sabemos.
Felipe, esa camiseta a la izquierda, la verde, más o menos, ¿qué tiempo estándar aproximadamente tendrá? Todo depende del método. O sea, no es un valor estrictamente para todos, pero digamos 12 minutos podría ser un buen número. Un número estándar, claro. Hay fábricas que pueden hacerlo en 18, como otras que pueden hacerlo en 10, pero eso ya veremos. Y la de la derecha, ¿qué tiempo estándar al ojo le darás más o menos? Con todos esos parches ahí. 60 minutos y hasta más. 60 y más, sí. Así es. Entonces, y ahí está el problema, y ahí está justamente donde tenemos que cómo ser eficientes y cómo identificar los procesos para que lograr que esta producción de estas prendas no nos hunda, digamos, la producción de la fábrica. Ricardo, pero esta prenda de la derecha de los parches es como ese ceviche con todo lo extra, o el arepa gourmet, tal cual. Y la puedes cobrar a eso, exactamente. No al precio de la arepa normal o del taco normal. Exactamente. ¿Y sabes qué pasa, Ricardo? Que vos a la moda, que estamos ya, la moda voy a exagerar, hace 20 años la moda era una excepción a la norma, porque todos estamos matriculados. Sí. Estamos cuadriculados. En cambio hoy la moda no es la excepción, es la norma. Pero sea porque yo quiero una moda en una prenda, porque quiero una moda comérmela, que es algo diferente, yo no quiero esperar mucho para tenerlo en mis manos. Entonces, el tema del ciclo, de que yo necesito eso, Pantier Estarte, hace que sea más difícil el seguir como continuar haciéndolo como hace 20 o 30 años. Y es el ejemplo de que vas a un restaurante y vamos a decir que me como la arepa clásica y el mismo tiempo de ciclo, o sea, de que me atiendan, estoy esperando para la arepa de moda. Entonces es ahí donde hay que tener muy en cuenta ese punto, el tiempo de ciclo. Hoy en día es muy importante el tiempo de ciclo para nuestras vidas. Muy bien, vamos a avanzar. Espero que por ahora el concepto que estamos manejando el público nos escucha lo tenga más o menos claro. Por ejemplo, en la década de los 80 estaba el famoso jean clásico 5 bolsillos que todos manejábamos en esa época, ¿no? Un jean clásico que, bueno, yo todavía lo sigo usando, ¿no? Pero la moda, ¿qué nos pide ahora? Nos pide ahora ya que esté ya roto, desteñido, rasgado, apretado, suelto, etcétera, ¿no? Entonces, es que imagínate que yo fui jefe de producción, no he sido toda la vida consultor, y de una empresa chinera, aquí en Colombia. Estamos hablando en el 97-98 y lo que vos decís es cierto, prácticamente era la misma prenda, si mucho uno o dos pespuntes adicionales, y la gente, la productividad la medía versus unidades que sacaba, porque como era lo mismo, y a mí me tocó en esa época que Levi's vino por acá y empezó a hacer unos cambios en los lavados, pero básicamente todas estas empresas, lavanderías, eran máquinas y personas que alimentaban y evacuaban las máquinas, en procesos de piedra o de teñido. Hoy en día las empresas lavanderías pasaron de tener muy poco manual a demasiados manuales. Esos procesos que vemos ahí, aquí en Colombia gustan mucho, hacia allá la tecnología, pero les gusta el tema artesanal, que el huequito que se hace con la cuchilla no sea igual al otro como lo hace una máquina. Entonces estamos hablando de empresas que los manuales eran 2 o 3 hace 30 años a más de 100. Entonces eso inclusive, ese tipo de huecos y ese tipo de procesos requieren saber lo que vamos a hablar ahorita, que es el SAM, porque básicamente los estándares de tiempos son muy importantes, entre otras, para la medio bobadita de a cómo te voy a cobrar este proceso. Y eso es algo que en vez de desaparecer, antes va a aumentar. Correcto, la personalización, la individualización
alimentación, que yo más adelante voy a poner un ejemplo al respecto, ¿no? Vamos a hablar de lo que en Métodos Workshop han desarrollado, lo que le llaman menú 4.0 para confecciones. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el menú? ¿Cuál es la receta para que podamos ser realmente ultra eficientes en confecciones? Sin desperdicio o que no haya sobra. Lo que vamos a confeccionar sea exacto. Todo lo que sea sobra, todo lo que sea desperdicio, todo lo extra, es dinero que se va por el caño, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es el menú de 4.0 para ello? Y vamos a hablar de 3 conceptos. El primero, que es un link recargado, no es el link de toda la vida, que todos sabemos que vamos a tratar unos cuantos temas. Segundo, la identificación de los tiempos predeterminados en base a 2 software, UTC y ETC, Quick True Cost para costeo rápido y Engineer True Cost para justamente aplicar el SAM. Y por último, cómo lograr el control en tiempo real de la línea de producción. Cómo que todo esté realmente dentro de lo que llamamos Industria 4.0. Acá les presento, a ver, Felipe, por favor, presenta a este señor. Ese es el papá de los pollitos, nosotros somos los pollitos, Mr. John Stern. Él es un hombre que tiene toda la experiencia. Este año cumplió sus 80 y él es el presidente de Métodos Workshop, la empresa en la cual trabajamos. El eslogan que él le puso a la empresa en inglés es What gets measured gets improved. Traduce: lo que se puede medir puede ser mejorado. Entonces, es así de simple. Mídelo, y cuando lo tengas bien medido, pues mejóralo y aprovecha y contrólalo, porque a veces desafortunadamente nos ponemos a controlar algo que no hemos medido, entonces ¿cómo hacemos? Y es una persona que ha estado en el sector prácticamente 60 años. Creo que alguna cosita tenemos que aprenderle al viejo John. Exactamente. Lo que puede medirse puede ser mejorado. Tenemos que identificar los procesos y poderlos medir, no solamente en tiempo, sino en otros factores para que puedan ser pesados, medidos, cuestionados, temporalizados, etc. ¿Ok? ¿Y sabes qué, Ricardo? Que es que a veces, sobre todo en la culinaria, esa medición tiene que ser, valga la redundancia, medible. Meterle un poquito de esto, un tris de aquello, que es un tris, que es un poquito. Te digo un caso que me pasó el domingo. Yo, bueno, hice una comida acá en casa con mi familia y yo a todo el mundo se sorprende que yo hago una pizza en 13 minutos desde la masa. Desde la masa hasta eso, ¿no? Y ella y mi cuñada, dame la receta de la pizza. Bueno, como ya lo tengo llamado. Bueno, agarra 3 puñados de harina, una pizca de sal, 2 glu-glus de aceite, un chorrito de agua y ya. Así es. Y mézclalo. Pero claro, ese es porque yo lo tengo ya en la cabeza. Pero ya medido, evidentemente, es 2 cucharadas de aceite, perdón, 1 cucharada de harina, 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de sal, media cucharadita de polvo de hornear y 1/3 taza de agua. Mézclalo, estíralo, repósalo, hornéalo y sobre eso métele ya el queso y el jamón y en 13 minutos tiene una pizza. Ricardo, es que básicamente me encanta lo que acabas de decir, porque los japoneses tienen una frase que dice: haga las cosas pocas yo. Eso se traduce a lo paisa somos las personas de Medellín. Haga las cosas, pruebe bobos. ¿Qué es a pruebe bobos? Que vos no tengas que estar para explicarle a la persona cómo se hace, que lo entienda con por ejemplo, esa receta que acabas de decir. Entonces, eso suena muy simple, pero de verdad que hace parte de los 7 puntos básicos. Y nosotros los latinos somos muy malos para eso, Ricardo. Somos felices todo en la cabeza, todo a medias. ¿Cómo estás, más o menos? Imagínate, Ricardo, que eso ha sido de 100 años y sigue así. Los abuelos aquí vivían, y bisabuelos vivían en fincas, y cuando iban de una finca a otra no había reloj, entonces ¿sabes cómo era la medición para decir vamos a ir de la finca a la finca B? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto me demoro? ¿Sabes cómo lo respondían? ¿Cómo?
a 2 tabacos y medio. ¿Sabes lo que significa? Claro, fumar con sus puchitos ya llegaron. Y llegaba. El problema era regresar. Pero es un método de medida muy correcto y válido para eso. Entonces, ahorita vamos a tocar 7 puntos básicos para ser eficientes y poder medir y tener una receta, ¿no?, para el éxito. Porque en confecciones no es fácil, generalmente, no es sencillo. Son demasiados procesos para lograr una prenda, demasiados. Pero bueno, vamos a ir avanzando con ello, ¿no? Oye, perdón, Ricardo, en el anterior, ¿habrán entendido mi papa? No sé, pero por lo menos le hemos echado una papa al caldo ya para arrancar, ¿no? ¿Pero entendieron? Algo, una papita. Bueno. Entonces, ¿cuál es el primer paso de los 7 que hay que seguir? El primero para ser ultra eficientes en confecciones y tener la receta para el éxito. Tenemos que hablar justamente de la medición, del SAM, del Standard Allowed Minutes, los tiempos estándar en minutos. Aquí el experto es Felipe, que nos va a dar una clase de respeto, por favor. Y por favor, téngalo presente. Esto se comienza. Con esto tenemos que tener la base para poder medir adelante. Por favor, Felipe. Básicamente, como nos hablabas ahorita, el que hace pizzas necesita una materia prima fundamental, que es la harina. Esta es la harina para cualquier negocio de manufactura, sobre todo de confección. Arturo, ¿por qué no nos definís qué es eso? ¿Cómo es la manera normal o tradicional con la cual la gente calcula el SAM? Ok, con gusto, Felipe. SAM son siglas en inglés de lo que sería tiempo estándar permitido. ¿Y qué es ese tiempo estándar permitido? Bueno, es el tiempo donde calculan los ingenieros que esa operación y por ende esa prenda debe ser terminada, cosida. Normalmente en la gran parte del mundo en la confección, ese SAM o tiempo estándar es calculado con un cronómetro, lo cual significa que para poder cronometrar es porque ya la producción ya está en el horno. Y si el horno está muy frío o está muy caliente, esa confección o puede salir cruda o se puede quemar, porque ya estás con la prenda en el piso de producción y quieres ahora calcular en cuánto tiempo lo debes terminar. Sin embargo, es exactamente como hacer el pastel, el queque, que se debe meterlo al horno y estar abriendo, cerrando el horno a ver si ya queda ahí. Y cada vez que abres y cierras, desbalanceas la temperatura del horno. Exacto. Y terminas pues más o menos. Entonces, además, acá estamos produciendo un polo básico y tenemos que hacer varias operaciones, 6, 7, 8, 10, las que sea, ¿no? Cerrar costado, unir hombros, hacer la basta de ruedo, etcétera, pegar la pollareta, etcétera. Y cada una de esas operaciones tiene un tiempo que debe ser establecido. Pero, y eso ahorita Felipe hablará mucho más a fondo, ya que él es el experto, a la hora que estás tomando tus tiempos en el piso, estás tomando tiempo con un cronómetro, pero no te estás fijando en el método que está usando la persona. Y si ves un error en el método y lo cambias, tienes que empezar otra vez a tomar el tiempo. Y puede que esa producción ya está por terminar. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo más duro con el cronómetro, Arturo y Ricardo? Es que yo dependo mucho del ritmo del operario. O sea, una cosa es el método y otra es el ritmo. Entonces, por ejemplo, hay unos operarios que uno llega y le va a tomar el tiempo con cronómetro, lo ven a uno con el cronómetro y le aplican la del mismo hacia uno. ¿Sabes cuál es? No. Despacito. Entonces uno, claro, lo que termina es poniendo un tiempo gigante, pero entonces ese es el tema. Y para tomar el tiempo con cronómetro, tienes que saber valorar ese ritmo. Y eso es algo muy subjetivo. Sí, cada operario tiene su ritmo. Este va en salsa, el otro va en rock and roll, el otro va en heavy metal. Esta canción. Pero entonces, si no es con cronómetro, ¿por qué no nos dice Felipe cuál podría ser otra manera?
Sí, pero antes, para dejarlos ahí como en la expectativa, a mí me gustaría, para que no entiendan que esto es solo para la confección, hay una película que estuvimos hablando ahorita antes de arrancar aquí, que tiene que ver con comida, es donde la necesidad de Sam se vio en esa película, para que de pronto Ricardo nos cuente cuál fue la cena, qué pasó ahí. Esta película se llama The Founder, en inglés el fundador, es sobre la historia del fundador de McDonald's, ¿no? En una escena famosa de la película es cuando los hermanos McDonald's inventan la producción en línea de una hamburguesa. Y ellos en el piso del estacionamiento dibujaban con tiza la distancia, las rutas, de dónde tenía que pararse el que va a producir el pancito, el que va a hacer el jugo, o el que va a hacer y en base a pruebas y error y cambio de distribución y todo, lograron más o menos cómo armar realmente la producción en línea de la hamburguesa sin que se choquen. Ahora, ¿esa hamburguesa se come o no se come? Sí, sí. Justamente el fundador de McDonald's decía, pedí mi hamburguesa y en menos de un minuto me la estaban sirviendo. Mira, la otra manera, pero ahí está, que esto no es solo, inclusive yo siendo muy experto en confección, yo he tenido la oportunidad de salir del mundo de la confección y asesorado, como les decía ahora, lavanderías, bordadoras, estampadoras, inclusive empresas que hacen joyas. Y esto es fundamental, o sea, desde que tomo la parte, la llevo bajo el prensante, la coso, vuelvo y vuelvo al canto, tomo. Ese es un ciclo que hace parte de todos los procesos de manufactura. Pero digamos que eso fue la invención dentro de la primera revolución industrial en 1917. Para que los que ni siquiera tienen el SAM medido con cronómetro están antes, mejor dicho, está antes de la primera revolución. Pero en 1935, unos esposos Gilbert, que se inventaron la segunda manera de calcular el SAM por medio de tiempos predeterminados, que tras el desarrollo de los software, de los computadores, pasó de ser